Se cortó. Sí, sí, no me di No cuenta que volvió. estaba ya falta de momento. Bueno, Eran 7, chicos. está bien. Por Igual creo contestar. que ve el que entra mi pizarrón. No necesariamente ve lo que a Sí, partir de sí. cuando se conectó. Yo tenía esta función. La velocidad máxima, por lo tanto, es más menos a por la velocidad angular. Fíjense que tiene unidades, ¿no? También, porque a está en metros, la velocidad angular en radianes sobre segundo, así que te queda en metros sobre segundo, ¿no? La unidad de eso, ¿no? Y la aceleración, hay que derivar de vuelta esa función. La derivada del coseno es el seno. O sea, en algún momento, no hace falta que sepan estas cosas de memoria, son tablas, ¿sí? Ustedes en un momento pueden llegar a usar tablas de derivadas de integrales. Este, y no es que te las tenés que saber, pero bueno, por el uso, algunas te vas a acordar. Y por regla de la cadena, hay que derivar de vuelta el argumento, te da que sale de vuelta la velocidad angular, por la nota al cuadrado. Y nada, no te vamos a pedir que derives. Estas ecuaciones las vas a tener a mano, porque la fase te va a permitir que estas ecuaciones también te valgan, ¿sí? Para cualquier caso, porque la fase es un corrimiento lateral, ¿sí? Ahora te explico eso de la fase, la amplitud, la velocidad angular, por si no te quedó claro. Esta vendría a ser, fíjate, la función seno va entre -1 y 1, o sea que hace que la aceleración vaya entre un máximo positivo y un máximo negativo, que es a por velocidad angular al cuadrado. Entonces la aceleración máxima es más o menos a por velocidad angular al cuadrado. ¿Qué es la fase? Bueno, a ver. La fase es un ángulo que vos le podés sumar ahí al argumento de la función coseno-seno, que es un corrimiento lateral, ¿sí? De la función. Si yo cambio la fase, lo que hace es mover a la función lateralmente, ¿sí? ¿Está bien? O sea, por ejemplo, y si lo tengo en radianes yo, suponete que tengo un desfasaje cero. Si a la función, un desfasaje cero, por ahí, esa función empieza como un coseno. O sea, si no tengo desfasaje, empieza como un coseno, ¿sí? Bueno, es porque la función la tengo escrita como un coseno ahí, no la tengo escrita como un seno. Por lo tanto, si yo creo que empiece como un seno, le tengo que sumar 45 grados. 45 grados en radianes son menos de un radian, sería pi sobre 2, ¿no? No, sería 45 grados, no, perdón, 90 grados quise decir. 90 grados, pi sobre 2, ¿sí? 90 grados pi sobre 2 son 1,5, ¿sí? Entonces, si quiero que a la función le sumo 1,5, empieza como un seno, fíjate, más o menos por ahí, ¿sí? Bueno, ahí le tengo que restar, porque si quiero que se mueva a la derecha, le tengo que restar. Si quiero que se mueva a la izquierda, le tengo que sumar, ¿sí? Entonces, pi sobre 2 sería el número pi dividido 2, te da más o menos 1,6. ¿Sí? Entonces ahí empieza la función como seno. O sea que la función seno y coseno son la misma función, pero corrida, básicamente, ¿no? Están desplazadas una con respecto a la otra. Esto de la fase, para un electrónico también es importante porque entender
entre una función velocidad y una función posición, ¿cuánto es el desfasaje? Por ejemplo, acá el desfasaje que hay entre una y otra son justamente ese ángulo de pi sobre 2. A futuro ese desfasaje no necesariamente puede ser siempre pi sobre 2 y te va a ayudar a medir cuánto vale un capacitor, ¿sí? Ni el desfasaje justamente entre corriente y caída de tensión, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo de la fase es importante, sobre todo el desfasaje entre dos funciones, ¿sí? En el osciloscopio jugás con eso todo el tiempo. Claro, justamente el osciloscopio vas a poder graficarlo y medir la fase entre dos o el desfasaje entre dos funciones, ¿sí? Bueno, ¿qué es la amplitud? La amplitud es el apartamiento, ¿sí? Eso depende de cuánto yo estire al principio del resorte, o si le doy velocidad, cuánto por inercia va a estirar y comprimir el resorte, ¿sí? Fíjate que la amplitud no cambia el periodo de oscilación. El periodo de oscilación solamente depende de la masa y la constante elástica, ¿sí? Pero la amplitud no me modifica el tiempo de una vuelta. El tiempo de una vuelta sería, ¿no?, hasta que tarda en repetirse, ¿sí? El periodo, acordate que nosotros lo vimos en mucho circular, ¿sí? El tiempo que tarda en repetirse. Si yo aumento la constante elástica, ¿qué va a pasar con el periodo? Les pregunto a ustedes. ¿Qué piensan que va a pasar? Si yo le pongo un resorte más fuerte, lo estiro hasta ahí casi 4 centímetros. ¿Qué va a pasar con el periodo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿sí? Disminuye, ¿están de acuerdo? Sí. O sea, disminuye con respecto al estado anterior. Claro, No, respecto a ahora, si yo aumento, yo tengo acá la barra para cambiar la constante elástica. Si yo aumento la constante elástica, o sea, la oscilación se hace cada vez más rápida, ¿sí? O sea, el periodo disminuye, ¿sí? Si yo animo esto, el cuerpo ahora tarda menos en hacer una oscilación, ¿sí? Comparado a que si le pongo una constante más un resorte más blando, el cuerpo, fíjate que no solamente tarda más, sino se dan cuenta que también tiene menos aceleración máxima. ¿Por qué? Porque la velocidad angular, justamente, es la raíz de K sobre M. Y eso lo sacamos en la teoría. Hice una explicación, justamente resolviendo la ecuación diferencial, demostré que es la condición para que se mantenga la igualdad. Y esa condición hace que vos sepas de qué depende la frecuencia de esta oscilación. Y depende de la constante elástica y de la masa. A mayor constante, mayor frecuencia angular, ¿sí? El periodo, acá, periodo de oscilación es 2pi sobre la masa sobre la constante elástica, ¿sí? Acá dice pi, ¿sí? ¿Está bien? O sea, a ver, ¿qué significa eso? Que si yo quiero que el periodo se vaya a una cuarta parte, o sea, no, perdón, si quiero que el periodo disminuya a la mitad, con respecto a ahora, la constante elástica la tengo que aumentar en 4 veces. Si ahora está en 3,25, ¿ven la constante elástica? Está en 3,25, la tengo que aumentar en 4, o sea, a 12, 13 sería, multiplicar por 4 eso, para que el periodo se haga a la mitad, ¿sí? ¿Está bien? O sea, ahí. esto lo usás en los osciloscopios, tenés para hacer cuentas matemáticas también. Vos lo aplicás. O sea, lo que usted está explicando se hace en un osciloscopio. Sí, esto es estamos haciendo una cuenta mental de qué tiene que ver la raíz, ¿sí? La raíz, lo que tenemos ahí, en la raíz tanto en el periodo de esta ecuación, ¿sí? Lo que estamos viendo es que la masa y la constante elástica están dentro de una raíz. Entonces yo te decía, bueno, si querés
llevar a la mitad del periodo, tenés que aumentar en 4 la constante elástica. Porque está la raíz, ¿sí? ¿Está bien? Lo mismo con la masa. Si yo aumento la masa, aumenta el periodo, ¿sí? ¿Está bien? Y si quiero duplicar el periodo con respecto a lo que está ahora, por ejemplo, ahora está en 5 el periodo, tarda 5 segundos en oscilación. Tendría que llevar a que la masa sea 4 veces más que eso, que no me va a alcanzar acá el cursor, así que le voy a disminuir un poquito. Voy a hacer que el periodo sea de 2, ¿sí? Ahí tengo que la masa es de 1,4. Tendría que cuatriplicar la masa para que el periodo se vaya al doble. Cuatriplicar 1,4 te estaría dando, bueno, más o menos 6 por ahí. No, ahí estamos. ¿Sí? Por ahí aproximadamente, ¿sí? Una cuenta rapidita, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que ves con esa ecuación. Si lo querés triplicar, estaba en 1,4, tenés que llevarlo a 9 veces más. ¿Sí? Si estaba en 1,9, digo, el periodo. Perdón, si estaba en 1, el periodo está más o menos estaba en 2. Si quiero triplicar el periodo, llevarlo a 6 segundos, tengo que a la masa multiplicarla por 9. Por 9 sería más o menos, bueno, 1, ahí, ¿no? Fíjate que lo se ve casi. 18, profe. 2 por 18. 9, 18. 2 por 9, 18. No. Si yo lo que te dije es, tengo el periodo en 2 segundos. Si quiero triplicar el tiempo, o sea que el periodo sea 6, la masa la tengo que elevar en 9, o sea, lo tengo que cambiar aumentar 9 veces más. Porque está de vuelta a la raíz. 11.8, ¿eh? 11.8 da, bueno, genial. 1,4 por 9 te da eso, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Ahí va. Entonces, lo que le decía antes es que la masa y la constante elástica te definen las aceleraciones máximas, como lo decimos antes, ¿no? Fíjate, entonces, como la velocidad máxima depende de A y la velocidad angular, y la velocidad angular depende de K y de M, bueno, si vos cambiás K y M, cambian las velocidades máximas y las aceleraciones máximas, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Lo otro que se podría ver es que lo que vimos al principio. Newton te dice, para que esto sea un momento armónico, la posición y la aceleración tienen que estar a contrafase. Eso lo decía la ecuación de Newton, ¿sí? Newton te decía esto. La ecuación de Newton terminó dando que menos K por X es igual a masa por aceleración. Aceleración la escribo así como la segunda derivada, ¿sí? Te dice, si la función que es X es una función del tiempo, ¿sí? Es la función que encontramos antes, que es la de amplitud por seno de la velocidad angular por t por desfasaje, ¿sí? La función que va acá son pocas, ¿sí? Pocas que cumplen esta condición. Son justamente las funciones senoidales. No hay otra función que cumpla con esta condición de que a una función la derivas 2 veces y te da la misma función, pero simplemente proporciona la contrafase. Entonces, vos fíjate, mira, si yo ahora grafico la aceleración y la posición están todo el tiempo a 180 grados, ¿sí? Si una es seno, la otra es menos seno. Si la otra es coseno, la otra es menos coseno, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, siempre que vos tengas esto, es un momento armónico. Siempre que vos tengas que la posición y la aceleración estén a contrafase, va a ser un movimiento armónico, ¿sí? O sea, para que sea armónico tiene que cumplirse la misma condición, no importa la forma de la figura, sino que sea de la misma, pero en contrario. Porque hay veces que te parecen garabatos. Si tiene que cumplir, esto que está acá, y las únicas funciones que lo cumplen son las senoidales. ¿Sí? ¿Qué función la derivás 2 veces y te da la misma función? O sea, tenés las exponenciales y las senoidales.
Así que no hay mucha Ah, vuelta. ok. Y las funciones senoidales son básicamente exponenciales complejas. Así que es la misma función. O sea, no hay otras funciones. Soy más drástico. No existen otras funciones que cumplan esta condición. ¿Sí? Sí, sí, ¿Está sí. bien? Entonces va a pasar, un poco todo está concatenado. Para cumplir Newton, pues si cumple, las únicas funciones que cumplen esa condición son las funciones que son oscilantes, así como las que estamos viendo acá, seno, coseno. ¿Sí? Bueno, yo quería dar péndulo, pero se estiró un poquito esto, ¿sí? Se estiró. Se estiró. Así que no Como el sé. reset. Capaz que lo doy la Bueno, próxima el péndulo, video. Gaby. No, preguntarle si quieren. Lo que pasa es que no deben haber visto el video de la teoría. No te escuché, te escuché un poco bajo. Que le pregunte si quieren verlo ahora. Lo que pasa es que no deben haber visto el video de la teoría. Claro, pues sí, por eso me estiré, me estiré acá en la explicación porque sé que no lo vieron, ¿sí? Pero ahora quisiera dar péndulo, pero bueno, va a demorar un ratito, ¿sí? Pero bueno, Bueno, si están dispuestos a escuchar, ¿están avante. dispuestos? Si están durmiendo, no. No, no estamos durmiendo y sí, yo estoy dispuesto. Por lo menos hoy no estoy escuchando al que bosteza siempre, que nos Se fiaca que silenció. Disculpe. ¿Están hablando a mí? se hizo cargo. Yo vi el video. No, el tema es que no lo entendí mucho por eso, no por otra cosa. Pero ahora que viene la primavera, está el solcito, está más lindo para levantarse más temprano. Si usted lo dice, profe. Y yo ya arranqué empezando a caminar media hora cuando me levanto. No va a hacerlo, la verdad. Hace mucho que no salgo. Por lo menos una excusa. Eh, Bueno, le mando un link, a ver, copiar dirección de enlace. Se lo mando al chat, ¿sí? Es el péndulo simple, ¿sí? Ahí le mandé la imagen, ¿sí? No, tengo una oscilación. O sea, los sistemas que están oscilando, vamos a ver el péndulo y la masa resorte, ¿sí? Ustedes ven que en el caso de la masa resorte, la fuerza que está apuntando hacia adentro del movimiento, ahí lo llaman F. La pregunta es, ¿quién es F? Porque las fuerzas que están sobre el péndulo son la tensión y la fuerza peso. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es esa F que están en la animación esa? Bueno, vamos a ver un poco eso, ¿sí? Y acá ¿No es una componente del peso? exactamente, ¿sí? Es eso, la componente del peso, ¿sí? Ahí se tendría que ver la pantalla, ¿no? No sé si se ve, creo que sí. Sí, se ve. Bueno. En un péndulo, esto es un poco, ya lo vimos, ¿no? Lo vimos con movimiento circular no uniforme, ¿sí? Así que justamente lo vimos como para que esta parte no sea tan difícil de entender. Tenemos acá. Voy a dejarme un círculo simplemente para ayudarme a mostrar cuál es el recorrido de un cuerpo que está atado en un soporte. Sí, este es el soporte. Voy a ponerme una soguita. Vamos a hacerla en color negro, sí, dejémosla así. Voy a tener, ¿no? Hay un hilo de largo.
atado a una masita. ¿Sí? La zona de equilibrio va a ser la vertical. Cuando el cuerpo esté... Fíjate que la zona de equilibrio quiere decir, vos al péndulo, cuando lo dejás colgado, se queda ahí. La posición de equilibrio estable se queda siempre en esa posición vertical. Empieza a oscilar cuando vos lo apartás del equilibrio. O sea, cuando vos le das una amplitud, empieza a oscilar alrededor de ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas tengo sobre el cuerpo? Como ya mismo ustedes lo vieron ahí, tengo la tensión hacia adentro, en la dirección radial, y tengo la fuerza peso, ¿no? La fuerza peso vamos a dejarla en verde. Verde. Bueno, entonces ahora, acá, fíjense una cosita. Yo podría usar coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares, digo, sí, voy a usar coordenadas rectangulares, pero podría usar coordenadas horizontales y verticales, ¿sí? No conviene, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que acá tenés una aceleración centrípeta y va a tener una aceleración tangencial. Así que no conviene usar aceleraciones, no conviene usar un eje horizontal y vertical, porque si no en el eje horizontal vas a tener tanto aceleración centrípeta como tangencial. Entonces va a ser un matete, ¿sí? Entonces para diferenciar a las dos, y tener bien separadas a las dos aceleraciones, la aceleración que apunta hacia adentro en movimiento y la aceleración que apunta en dirección tangente, puedo usar ejes tangenciales, ¿sí? Y un eje radial, como usamos en movimiento circular, ¿sí? Entonces voy a dibujar en Bordeaux los ejes, ¿sí? O sea que ustedes vean, ¿no? Voy a tener un eje, bueno, Bordeaux. Ese sería un eje tangencial, ¿sí? Que sea un poquito ahí. Ahí, ¿sí? Y el eje radial sería ahí, ¿no? ¿Estamos? Ese sería el eje tangencial, que se mueve solidario con la masa. Este eje se va a mover solidario con la masita, entonces todo el tiempo va a ser tangente, ¿no? No es que el eje queda inclinado. Eje radial, ¿sí? Ahora, esa fuerza que antes hablábamos, que era como misteriosa, fíjate que es una proyección de la fuerza peso, ¿sí? En el eje tangencial, ¿sí? Hago la proyección medio en amarillito. Fíjate, Por eso esa es que sería la cuando llega la proyección. parte naranja desaparece. Claro, exactamente. Sí, porque como es una proyección, cuando esté en el punto más bajo, esa proyección desaparece. Porque justamente es sobre el eje tangencial y en el punto más bajo solamente tengo fuerzas en el eje radial. Entonces, por lo tanto, voy a dejar la componente en verde también. Esta sería el peso tangencial. P sub T. Y en este eje, ¿cómo podemos llamar a la proyección de la fuerza peso en este eje? P tangencial. P radial, perdón. P radial, ¿sí? Bueno, para repasar un poquito, ¿quién tiene que ganar del peso tangencial en el eje radial para que esto gire en forma circular? ¿Pueden ser iguales la tensión y el peso radial? ¿Quién tiene que ganar? ¿Qué opinan? Para que esto gire solamente siguiendo el círculo. Acuérdense que el eje radial te define si esto gira en círculo o no, ¿sí? ¿Quién tiene que ganar?
La tensión tiene que ganar, ¿sí? Y vos, todo lo que vimos circular vale acá. ¿Sí? Todo lo que vimos que la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre r, sigue valiendo, ¿sí? Es la velocidad instantánea tangencial ahora, ¿no? Porque todo el tiempo va cambiando la velocidad tangencial. Justamente se hace máxima en el punto de equilibrio, ¿sí? Como en la masa resorte. Entonces, bueno, ahí se levantó la gorda. Vamos a poner las ecuaciones de Newton, ¿sí? ¿Siempre se despierta así gritando? No. Bueno, pero es bastante común. No se levanta siempre de mal humor. Bueno, tengo el eje. En el eje radial, ¿qué pongo? ¿Qué fuerzas pongo? Y tiene la tensión y el peso en Tensión R, el peso radial. menos PR, ¿sí? Abrí la puerta, mamá. Masa por aceleración, ¿qué pongo acá? No, y ahí se hace cero, ¿Por qué? porque no Sí. está teniendo un movimiento en ese eje. Se están equilibrando las dos. Y no, porque si no, no habría aceleración centrípeta, ¿sí? ¿Sí? O sea, si llega a pasar, o sea, vos me estás diciendo en ese instante cuando tengo la amplitud máxima que la velocidad tangencial es cero. Bueno, no, pero es una ecuación general, ¿sí? Suponete que no está en la máximo apartamiento, suponete que no está en el extremo. No te dije específicamente dónde estaba, te dije que estaba apartado, no necesariamente está en el extremo. Si no está en el extremo, para ponerlo una ecuación general, acá sería aceleración centrípeta, ¿sí? Si la velocidad tangencial es cero, sí la aceleración, o sea, esto es cierto, lo que vos decís es cierto que depende de la velocidad tangencial. Es la velocidad tangencial al cuadrado sobre r, ¿sí? ¿Está bien? Lo que decía, no sé si estaba hablando Martín, que en el extremo, cuando la velocidad tangencial sea cero, bueno, la aceleración centrípeta será cero, y en ese instante solamente el movimiento, la tensión y el peso radial son iguales, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la ecuación que te queda por Newton, ¿no? Y en el eje tangencial, ya que lo tengo ahí escrito, uso ese, en el eje tangencial, ¿qué fuerzas tengo? Tengo la proyección de P, pero solamente de eso depende de la posición, ¿no? Depende de la posición de la masa. Sí, bueno, está ahí donde está ahora. En el eje tangencial, ¿qué fuerzas tengo? ¿Tengo tensión en el eje tangencial? Dice Laura que tengo tensión. Solo peso, pero el peso mg, así como está. Ahí está. Claro, no, en el eje tangencial no tengo el mg, tengo la proyección del peso. O sea, tengo la proyección en el peso en la dirección tangencial. Por lo tanto, tengo. Si no entienden esto, me detengo, ¿sí? En el eje tangencial, con signo menos, ¿no? Porque está apuntando, si querés acá, hay que definir positivo para este lado, ¿sí? Igual a masa por aceleración, ¿sí? Y aceleración que sería tangencial, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende esto, chicos? Alguna vez lo vimos igual, cuando vimos movimiento circular no uniforme, pero bueno, no hace falta, no tienen por qué recordarlo, pero esto es aplicar Newton, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Pongan que sí, o Sí, pongan no profe. sé. Sí, profe. Sí. Ah, ok, listo. Me quedé preocupado porque capaz había un poco de confusión ahí, ¿sí? Bueno, entonces a ver, Perdón, una consulta. Más dicen Lo del ahí. signo menos,
en el peso en T, ¿no depende de la posición de la masa? Sí, y donde lo estoy dibujando es negativa, ¿no? Claro, por eso mismo Si lo digo, hubiese dibujado acá, cuando la cruza el masa, punto más abajo para el sería otro lado ahí es positiva. positivo. Claro. Sí. ¿Sí? Entonces, mazo dicen por ahí. Bueno, a ver. Sí, eso dicen, más o menos porque cuál será lo... Bueno, a ver, repaso un poquito. Estamos de acuerdo que las fuerzas que tengo son la tensión y la fuerza peso, pero elegí dos ejes, uno radial y uno tangencial, porque es la mejor estrategia sabiendo que vamos a tener una aceleración que es radial y una aceleración que es tangencial, ¿sí? ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, pero te quedan en aceleraciones en X y en Y y nada, es engorroso. Aparte porque ya sabíamos nosotros cómo es el movimiento circular uniforme. Cuando el movimiento circular uniforme te decía que la velocidad era constante, solamente tenías aceleración radial. Y ahora le estamos sumando a ese análisis anterior que hicimos antes, ¿no? Como sumando un punto de complejidad más, diciendo, bueno, ¿qué pasaría si aparte de aceleración hacia el centro del movimiento, que eso es indispensable para que sea un movimiento circular, tiene que ganar la tensión al peso radial para que sea un movimiento circular? Aparte, hay una fuerza proyectada en el eje tangencial. Bueno, entonces va a haber una aceleración en ese eje. Y eso va a hacer que la velocidad tangencial cambie. La velocidad tangencial va a ser la velocidad que va a estar siguiendo la masa alrededor de esta pizza, ¿sí? En el borde de esta pizza, ¿sí? ¿Está bien? O sea, el cuerpo ahora está restringido su movimiento a el borde de esta pizza, ¿sí? Que se llama arco de circunferencia entre este punto y el anterior, ¿sí? Acá. ¿Sí? O sea, el cuerpo se va a mover entre ahí y ahí. Entre ese punto. Profe, Sí. elegir la ubicación de los ejes así es, como os había dicho en otro momento, ponerlo solidario el movimiento para no tener Sí. que andar Sí. Sí, porque teniendo también componentes. pasaría que si vos pones X e Y, tendrías que el cuerpo sube y baja, ¿no? Sube también Claro, en tendrías que dos vertical. componentes Tendrías de la también, claro. aceleración. Sí. El tema que, como sabíamos que la aceleración centrípeta depende de la velocidad tangencial al cuadrado, bueno, usémoslo. Se puede resolver de otra manera también, pero te queda complicado, ¿sí? Te queda complicado. Más complicado de lo que es así, digamos, como es ahora, que tampoco te digo que sea hiper sencillo, ¿no? Pero es la estrategia para que te quede lo más simple posible, ¿sí? Fíjate que así entendemos qué pasa con la aceleración centrípeta. Sabemos que si la velocidad tangencial es cero, la aceleración centrípeta también. De la otra forma, y no necesariamente tienes en algún punto donde esas aceleraciones en X y Y se te hacen cero, digamos, también se te hace un poquito más complejo ese análisis, ¿no? Entonces, repasando, tenés dos ejes. Elijo esos ejes por conveniencia. Porque si los sistemas de referencia son siempre arbitrarios. Elige es el mejor sistema de referencia, más cómodo. Nada, vos sabés que si tenés un movimiento circular, elegí el radial y el tangencial. Eso es la estrategia básica, ¿sí? Aplico Newton en cada eje y listo, ya está. Eso es lo que hicimos hasta ahora. Pero para aplicar Newton tuve que descomponer la fuerza-peso, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno. Hasta acá Newton. ¿Newton qué te dice? Bueno, te dice el peso tangencial igual a masa por aceleración. El peso tangencial es una fuerza que todo el tiempo está cambiando, que depende del ángulo, básicamente, ¿no? Peso tangencial, fíjate que si hago la descomposición, sería peso por seno del ángulo que tengo ahí, que tengo apartado el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Fíjate que acá lo tengo, el ángulo también lo tengo acá, y por lo tanto, esta sería mi P sub T, ¿sí? ¿Está bien? Yo tengo el cateto puesto, ¿no? Ahora, ¿dónde está el tiempo acá? ¿Dónde está el tiempo? Porque yo quiero que una función que dependa del tiempo.
Bueno, el ángulo va a estar variando con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, el ángulo va a estar variando con respecto al tiempo. ¿Sí? Acá, o sea, tengo como metido así, ¿no? Un ángulo que va variando en el tiempo dentro de la función seno. ¿Sí? Gaby, ¿tenés calculadora a mano? Ahora vamos a hacer un truco de magia. ¿Sí? Sí, tengo. Bueno, Un truco de magia. sí. Profe, ¿Qué? Para ver, ¿qué pregunta dicen ahí? cuando es 180 grados ese Sí, ángulo, 180 está arriba de todo. O sea, está ah, en el giro, el péndulo está acá, así. ¿Eso me estás diciendo? no, yo estoy viendo el ángulo de Porque PP y esto sería 0 grados, esto sería 180. ¿Eso me estás preguntando? ¿O sí, yo 90? quiero que quede, sí, estoy mareado. Como pasaba recién con la tangente, que quedaba plano, ¿Vos querés ¿en qué ángulo sería? Bueno, si querés que la tangente apunte en la vertical, tenés que poner a 90 grados. Sí, en la Entonces, horizontal, bueno, a ver, pará. Si vos me decís, ¿qué pasa cuando el cuerpo está acá? sí, Bueno, ¿qué pasa con el peso tangencial? Bueno, fíjate, no existe peso tangencial porque la fuerza peso apunta hacia abajo, la tensión hacia arriba. es muy ¿Sí? chiquitita hacia cero, sí. Si vos querés proyectar sobre este eje, el eje horizontal, la fuerza peso, fíjate que son justamente perpendiculares, no hay proyección. ¿Sí? Entonces Sí, el peso tangencial se hace cero. ¿Sí? Entonces en la animación que te mandé antes, ahí fíjate bien que esa fuerza, justamente era el peso tangencial. Si querés ver qué pasa con el peso tangencial, mira la animación, fíjate que esa fuerza, primero, todo el tiempo está apuntando a la zona de equilibrio, a la línea amarilla vertical. Y, y siempre cambia de valor, se hace máxima en un extremo, ¿sí? En los extremos. ¿Sí? ¿Cómo nos pasaba con la masa resorte? ¿Sí? Por eso es que se toma como origen la parte más baja. Claro, porque yo tomo como origen la parte de equilibrio. ¿Te acordás que era Claro, un punto esencial de describir un momento oscilatorio? Es que el cuerpo está oscilando alrededor de una posición de equilibrio. Entonces lo tomo como en el resorte que se como también. mi cero, ¿sí? Claro, como el claro. resorte, ¿sí? Desde ahí ¿Sí? empiezan a partir los De ahí ángulos, de la empiezo a parte de medir equilibrio. todo. De ahí empiezo a medir todo. Por ejemplo, para acá habrá un ángulo positivo, para acá habrá un ángulo negativo, ¿sí? Porque estoy midiendo todo desde ahí. Hasta el ángulo mido desde ahí, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, me queda esta función, Newton me diría que me queda esto, peso por seno, el ángulo, ese ángulo que va a depender del tiempo, igual a masa por aceleración tangencial. ¿Sí? No. Este ángulo, esa velocidad angular por t es propia de un... Bueno, a ver, yo, me parece que si te lo digo así va a confundir, porque ahora va a haber dos tipos de velocidades angulares. En el caso del péndulo es confuso, ¿sí? Antes la velocidad angular para la masa resorte, antes para esta velocidad angular que teníamos antes acá, no tenía nada que ver con ningún ángulo relacionado con el péndulo. Tenía que ver con completar una vuelta, ¿no? Esta ecuación que antes vimos de K sobre M, ¿no? Esta ecuación para la masa resorte. Sí, estoy leyendo la pregunta acá en el chat, por si no lo vieron, de Martín. ¿El ángulo va a ser velocidad angular por t? Bueno, ojo, acá puede ser más confuso porque ahora sí tengo un ángulo. Antes en la masa resorte no tenía un ángulo. Pero pensemos que era antes la velocidad angular de la masa resorte como para entender lo que está pasando acá. La velocidad angular antes en la masa resorte estaba relacionada con cuál es la relación del ángulo barrido. Ah, se corta, sí, bueno. Bueno, yo aprovecho y me cambio de lugar, ¿sí? Dale. Así no se escuchan los dibujitos.